Hola, hola, nosotros somos Majo y Diego, un matrimonio joven de dos mejores amigos. Tenemos muchas ganas de compartir contigo todo lo que el Señor nos ha regalado. En esta primera temporada del podcast exploraremos temas como casarse hoy en día, ¿a qué nos llama Dios? ¿En serio se puede vivir una castidad real? Y todo lo que tiene que ver con la vida de recién casados en sus tormentas y días soleados. Acompáñanos a remar Mar adentro. Y aquí estamos de nuevo, con un tema un poco controversial y que sale la gente con tantas opiniones distintas, pero que me parece que es importante hablarlo y hablarlo como se debe y a la luz del Espíritu Santo. El sexo según Dios. Y vamos a hablar específicamente en esta oportunidad acerca de la sexualidad en la soltería y en el noviazgo. Sí, ya solamente con el título creo que ya damos a entender pues la profundidad que tiene este tema porque incluso sabíamos que íbamos a hablar de la castidad en estas dos realidades de soltería y noviazgo, pero no necesariamente ese iba a ser el título de este episodio. Entonces justamente cuando pensábamos, bueno, ¿qué título le vamos a dar a este episodio? De igual forma al siguiente, un poquito de spoiler, pues pensábamos que normalmente para nuestra cultura o para el mundo, los términos o los conceptos, las palabras de sexo y Dios, parecería que son completamente distintas. Parecería que una va por un lado y parecería que la otra va por el otro lado y que de alguna forma no son compatibles. Cuando en realidad, a la luz de muchas cosas que vamos a compartir a continuación, pues es como la ciencia y la fe, que no son contrarias, sino que tienen todo que ver en el plan de Dios para nuestra vida, para nuestra historia. Y es que el sexo es un don de Dios. Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, sexuados. La sexualidad forma parte de nuestra naturaleza, de quienes somos como personas. Pero el Señor nos invita a vivirlo de una forma diferente, a como el mundo nos lo presenta. De hecho, en generaciones anteriores pudiera hablar yo de abuelas o bisabuelas o muchas décadas atrás, Ujú. tal vez se veía el sexo como algo malo, algo de lo que Malo. no había que hablar, Tenía que estar de, escondido en la sí, oscuridad. algo de lo que uno debía arrepentirse y entonces no había apertura a hablar estos temas ni y con quién se iba a tener la confianza y tenía un velo que no lo permitía descubrirse en la claridad de lo que es. Y lo cierto es que el sexo es bueno, es un don de Dios, pero el Señor nos invita a vivirlo de una forma ordenada y en sus tiempos adecuados, lo cual es ir un poco contra la corriente de lo que dice el mundo, porque Ujú. siendo una generación tan hipersexualizada, donde todo es tan explícito, ya no necesitas entrar en una página de pornografía o ver algún contenido explícito en algún lado cuando ya todo es explícito La en la música, música, en las series, series. películas. Entonces, vamos a descubrir la belleza de esto y creo que algo que nos ayuda a descubrir la belleza de la sexualidad es hablar un poco de castidad, que parece sonar un término un poco Extraño. feo, como de la antigua, y la castidad suena como a Eh, castigo. De alguna manera, tal vez algunas personas pudieran pensar hasta en dispositivos de la Edad Media que le ponían a los hombres o a las mujeres para abstenerse, ¿verdad?, de cualquier relación sexual. Y creo que por eso es bueno que tengamos este tipo de espacios, este par de episodios que vamos a estar compartiendo, porque precisamente como durante generaciones todos estos temas han estado en la oscuridad. Realmente es muy rara las personas que puedan decir, sí, a mí, mi familia, mis papás me enseñaron, me mostraron, me instruyeron, me formaron en todo este sentido, así es que estoy tranquilo al 100% con esto. Realmente es mentira que exista un gran porcentaje que pueda decir eso. Realmente muchos de nosotros no hemos tenido realmente eso desde casa y por eso precisamente hay muchas dudas y precisamente por eso hay muchas desviaciones en cuanto a ese tema.
Así es que bueno, por eso mejor vamos a entrar en materia. Y si nos vamos a un concepto general de lo que dice el mundo o como nos lo explica la RAE, pues la castidad es abstenerse de relaciones sexuales. Y eso suena un poco como mecánico, o sea, como que me aguanto Y y... limitante también. Exacto, y tengo estos impulsos sexuales propios de mi naturaleza, pero entonces los tengo que reprimir y ser casto, ¿verdad? Porque hasta que me case. Y no necesariamente, a la luz de Dios y de una forma hermosísima, a la luz de la teología del cuerpo, a la luz del Espíritu Santo y todas las enseñanzas de San Juan Pablo II en esa hermosa teología del cuerpo, nos habla de que es una virtud que el Señor nos regala para ordenar nuestros deseos sexuales, para ordenar esa sexualidad, esos impulsos sexuales naturales que tenemos como seres humanos para vivirlos en su momento apropiado. Entonces la castidad no es una jaula que te reprime, sino que es todo lo contrario. Ujú. Es una virtud que nos ayuda a vivir en libertad el amor. Y recordemos que la sexualidad no es solamente el acto sexual. La sexualidad habla de tu personalidad, de tu manera de relacionarte con otras personas, de quien tú eres como hombre, como mujer. Y la castidad es un tesoro maravilloso. ¿Por qué ser castos hoy en día? Eso es algo muy importante porque, bueno, ya vimos qué es exactamente la castidad, pero bueno, obviamente aquí estamos hablando de que pues estamos en una realidad, principiando por nosotros mismos, por Majo y Diego, una realidad como católicos. Como católicos muchas veces se nos dice que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que creer en esto, hay que creer en lo otro. Y de alguna forma, pues es una fe o una conversión que se va desarrollando como por una secuencia de pasos, como nuevamente algo muy mecánico, Como reglas o normas que hay que algo seguir. incluso abstracto, que no se sabe cómo por dónde empieza, qué implicaciones tiene, cómo hacerlo o por qué, para qué hacerlo, cuál es el sentido o el propósito que va más allá de simplemente cumplir. Bueno, y es que la castidad en el Señor, bajo la luz del Espíritu Santo, nos invita a vernos no como objetos. Dios, en el instante en que crea al hombre y a la mujer, nos crea con un propósito, que es amar y ser amados, adorarle. Y en esa naturaleza propia de amar y ser amados, el Señor nos invita a conocer un Ujú. auténtico concepto del amor que no es de utilización, donde yo como persona tengo una dignidad como persona y no soy un objeto para que se aprovechen de mí, ni puedo ver a las demás personas como objetos para saber qué provecho puedo sacar de ellos, qué placeres puedo obtener a través del Ujú. otro, ¿verdad? A través Entonces, del otro. la castidad nos dignifica como personas y nos enseña a amar por los verdaderos motivos, bien sea familia, pareja, amigos. La castidad a ti mismo de forma personal te ayuda a amarte a ti mismo, a amar tu cuerpo, a amar quién eres. En muchas ocasiones, batallando con los impulsos sexuales, con las tentaciones que hay alrededor, con tantas cosas que nos dice el mundo. De hecho, yo he escuchado a muchas personas decirle a sus hijos o jóvenes que escuchan de sus padres en una generación muy distinta hoy en día, aprovecha y prueba con varios a ver con quién te gusta estar. Acuéstate con varios para saber con quién te gusta y con quién si quieres estar. O sea, aprovecha y usa a ellos, prueba como que si fuera un helado, como que si fuera un objeto, como que si fuera una Ujú. playera que te vas a poner y te vas a quitar, a ver cuál te queda mejor. O sea, tenemos una cultura de utilización y de descarte tan metida en nuestras venas hoy en día que no sabemos amar. Y el Señor quiere que aprendamos a amar como Él nos creó. Nuestro cuerpo no es malo. A veces pensamos que porque he caído en tal pecado, que porque tengo ciertas tentaciones, o porque ya perdí mi pureza, o porque tengo una batalla con la masturbación, o porque ya he caído o he consumido cierto contenido que no es apropiado.
Tal vez he llegado a pensar que mi cuerpo es débil, que no merezco el perdón de Dios. Ujú. Y todo lo contrario, nuestro cuerpo es bueno, nuestro cuerpo es reflejo de Dios y a pesar de que somos débiles, porque somos seres humanos y tenemos la concupiscencia y fallamos, somos capaces de amar y de ser transformados para mostrar un amor auténtico, que es entregado y que no utiliza al otro. Esto de que nuestro cuerpo es bueno, es importante hablarlo justamente desde nuestra realidad, de nuestra fe católica, nuestro catolicismo, porque sí que existieron otras formas, otras religiones como el maniqueísmo, justamente por aquí tengo el dato, porque quería corroborarlo, no quería dar mentiras, ¿verdad? Dar cualquier cosa. Justamente cuestiones como el maniqueísmo en el ámbito de la sexualidad, eso se creía, que el cuerpo era malo, que de él solamente podía brotar oscuridad. Y eso, pues, en consecuencia, generaba cierta desconfianza incluso respecto del cuerpo de uno mismo y decir, como que solamente nuestra alma es pura. Y es inteligente y es perfecta y es buena, pero todo lo que tiene que ver con mi cuerpo es malo y es pecaminoso y es lo que me hace caer. Y no, realmente sí y no, dependiendo de las circunstancias, pero realmente nuestro cuerpo, la misma palabra de Dios lo dice que es el templo de Dios, es el templo a donde habita el Señor en la forma de en la persona, mejor dicho, no en la forma, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, solo ahí ya tenemos mucho material para decir, ok, esto de que mi cuerpo es malo no viene de Dios. No, y Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Dios no hace cosas malas. Si eres creación de Dios, eres bueno en todas tus áreas, en todas tus dimensiones. Y hay algo que es cierto con este tema que estamos tocando de la castidad, es que el acto sexual está reservado para el matrimonio, para el esposo y la esposa, porque es el lugar, es el ámbito en el que este regalo tan precioso puede ser custodiado de forma perfecta dentro de un amor que es libre, total, fiel y fecundo. Lo vamos a profundizar en En el otro siguiente episodio episodio, sí. acerca del sexo dentro del matrimonio, pero entonces, si tengo que vivir la castidad siendo soltero o en el noviazgo, ¿cómo es ese rollo? Porque para un soltero hay muchos desafíos. Hoy en día buscan Ujú. o se habla mucho de autocomplacerte, se habla Exactamente. mucho de, bueno, un amigo con derecho, o veo y pruebo acá para ver si sí o si no, o ver qué placeres puedo encontrar. Es un reto hoy en día en este mundo tan hipersexualizado. Es un reto, como lo decíamos al inicio, y disculpen que de una vez decimos que, claro, este es un tema que da tanto que hablar que ya sí, vamos por el minuto 12. No va a ser tal vez la duración promedio, pero vale la pena. Decíamos que sí, definitivamente la realidad en la soltería, pues sí, requiere muchos desafíos precisamente por lo que decíamos al inicio del episodio, que vivimos en un mundo en donde ya no es como en aquellos otros tiempos, en donde solamente aquellas personas que podían tener acceso, qué sé yo, a cierto contenido en revistas impresas o a ciertas películas de aquel entonces, sino que prácticamente ahora está pues a la vuelta de la esquina, o sea, y sin mencionar necesariamente los nombres, digamos, de las redes sociales, pero sí, o sea, uno abre cualquier red social donde se genera mucho contenido, sobre todo en videos, y de verdad hay una cantidad enorme de cosas que se generan que basta incluso con que alguien, tal vez por curiosidad o por la tentación, se quedó unos cuantos segundos en ese video y ya el algoritmo le va a tirar definitivamente un bombardeo del mismo contenido y va a ser todavía más difícil porque ya la primera vez fue por curiosidad. Ahora el mismo dispositivo se lo está mostrando una y otra vez. Y bueno, en fin, es algo difícil y sobre todo porque todo el mundo, como decía Majo, nos grita que, bueno, podemos, digamos, están disfrazando al libertinaje con la palabra libertad.
Entonces, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, no tiene nada de malo. Supuestamente incluso hasta con beneficios, digamos, médicos para el cuerpo de uno, poder hacer esto, poder hacer lo otro. Pero sinceramente, pues hay muchas cosas que sí están lejos de la realidad y sobre todo de aquello a lo que el Señor dispone para Y nosotros. es que en muchas ocasiones, al caer en pecados como estos, tu sensación, leía en alguna oportunidad en un libro acerca de la pureza, es Mm, de vacío profundo. Y ese vacío profundo, ¿de dónde viene? De algo que no está ordenado en el Señor. Ese vacío porque estás viviendo o estás buscando algo que no corresponde a esa etapa. Me parece que dentro de la soltería o un consejo que a mí me ayudó muchísimo es buscar ordenar y cuidar mis sentidos, que escucho, que veo en redes o que veo en las películas, que estoy consumiendo, ¿verdad? mm. En dónde, en qué áreas o con qué personas me relaciono donde pueden ciertas conversaciones ponerme en riesgo. A veces tenemos que ser astutos también y cortar con aquello que no me beneficia. O sea, E ir con... contracorriente en el nombre de Correcto. Jesús, La verdad es que porque este tema es muy de ir es contracorriente. muy de ir contracorriente, porque con este tipo de contenido hay muchas personas que se creen esa mentira que no viene del Señor, sino del padre de la mentira, de decir, no, yo puedo controlarme, yo sé hasta dónde, yo sé en qué momento, yo tengo la fuerza suficiente, yo soy suficiente. Y sinceramente, a la hora de la hora, en donde se requiere de esa fuerza que se decía tener, de ese autocontrol que se decía tener, de ese dominio propio que se decía tener en él mismo, no en Cristo, sino en él, se falla, se falla. Y lo digo no porque me lo hayan contado, lo digo por experiencia. Y la verdad es que es hermoso buscar cultivar la pureza. No importa si has caído. En este punto del podcast, en este instante que estás escuchando esto, no importa cuántas veces hayas caído. El Señor siempre nos levanta y nos da una nueva oportunidad. Yo batallé durante mucho tiempo con un pecado en torno a mi pureza y me ayudaba mucho ir a confesarme. Habían oportunidades en que yo iba todas las semanas y a veces días seguidos. Y mi guía espiritual me ayudó tanto, tanto. Yo no tenía la confianza para hablarlo con nadie más. Lamentablemente no tuve esa confianza con mi mamá o con el grupo de la iglesia en el que estaba en ese momento para hablar ciertos temas. Y este guía espiritual me orientó de tal manera que me ayudó muchísimo a crecer en el Señor. Entonces, no dudemos en buscar ayuda, no dudemos en acudir a la confesión. En la confesión hay un poder tan grande como en el de un exorcismo. O sea, literalmente el Señor nos da una gracia y especial por medio de su Espíritu, por el don del sacramento, para levantarnos y seguir adelante. Es limpiarnos desde lo más profundo del corazón. Y si en algún momento en tu historia hay alguna herida por algún abuso en el que hayas podido estar expuesto tal vez de niño y que eso te haya abierto puertas, ¿verdad? Para una sexualidad tal vez un poco precoz o tantas situaciones, vale la pena pedir ayuda Mm. para sanar esas áreas del corazón, para poder vivir una sexualidad y un amor propio mucho más sano, ¿verdad? Para saberte y reconocerte valioso y amado. Y eso, digamos, ahorita que Majo tocó el tema o que estamos tocando el tema de la confesión, eso de alguna manera casi en automático me lleva a pensar ahora ya en cuanto al noviazgo. Aquí donde nos miran no nos están preguntando, pero siendo honestos y como parte de nuestro testimonio, debemos decir que sí, gracias a Dios logramos muchas cosas muy buenas para mayor gloria de Dios en cuanto a este tema de la castidad o la sexualidad. Pero al mismo tiempo, pues no dejamos de ser seres humanos que se equivocan, tal cual dice San José María Escribá, que el santo o aquel que busca la santidad no es aquel que nunca peca, que nunca se equivoca o que nunca cae, sino aquel que a pesar de haber caído,
aún habiendo pecado, se vuelve a levantar. Y ese volverse a levantar para nosotros, con Majo, como noviazgo, consistió precisamente en la confesión. Mientras más acudíamos al sacramento de la confesión, esa fuerza del Espíritu Santo en cuanto a la templanza, en cuanto al dominio propio, se hacía cada vez más grande. Realmente se cumplía esa palabra de Dios que dice que en nuestra debilidad el Señor se haría grande. La verdad es que fue hermoso y no es como para vanagloriarnos a nosotros, sino que bendito sea Dios, fue un propósito que tuvimos desde el inicio de nuestro noviazgo, de decir, epa, para nosotros esto es importante y quiero que vivamos la castidad y que nuestro primer encuentro sexual, que nuestra noche de boda sea literalmente ese primer encuentro, ¿verdad? Ujú. No antes. Guardar ese regalo y custodiarlo. Y fue ultra difícil, fue supremamente difícil Sí, no, porque no fue no fácil. dejamos de ser seres humanos de carne, pero se logró y literalmente fue supremamente hermoso. Ya hablaremos de eso en el próximo episodio. Exacto. Pero algo que nos ayudó mucho para custodiar esa castidad en el noviazgo fue ponernos normas. Fue ponernos normas. También. Literalmente nosotros Sí. agarramos una libretica, me acuerdo, y empezamos a apuntar. Por ejemplo, no quedarnos solos en lugares donde podemos estar vulnerables. Ujú. Cuidar, por ejemplo, los besos. Están prohibidos los besos muy largos porque sabemos que Una ahí cosa puede lleva a la haber, otra. ajá, una caída segura. Tengamos cuidado de no estar en lugares de noche o oscuros, solos. Todos esos límites que sabíamos que era necesario marcar para cuidar ese tesoro, los tuvimos que hacer. Y en algunas oportunidades, pues hubo caídas no específicamente donde hayamos tenido relaciones sexuales como No, tal, eso no. pero sí hubo caídas donde tal vez Se algunos dieron, gestos de sí. cariño no eran los No más eran, no apropiados, eran ¿verdad? lícitos, Y la pues. verdad es que eso se siente en el corazón. Yo recuerdo Ujú. llorar en esos Ujú. momentos, ¿verdad? Y recuerdo el dolor en el corazón. Y también recuerdo cómo el Señor, a través de la confesión, nos levantaba. Algo que me gusta muchísimo es pensar que en el noviazgo la castidad no es un no. No, Ujú. no es un no puedo hacer esto, no es un no puedo hacer aquello. Es un sí. Sí te voy a amar, sí te voy a cuidar. Sí me voy a entregar a ti y de forma plena en el matrimonio, ¿verdad? Sí voy a esperar por ese don precioso, ¿verdad? ¿Por qué no en el noviazgo? Porque tú no sabes si realmente va a concluir en el matrimonio. Ujú. No sabes si ese noviazgo va a terminar. Aunque estés 100% seguro, aunque te cases mañana, no sabes si tu novio se muere, por ejemplo. Y ese don precioso del amor de tu cuerpo, de esa entrega personal, va a estar segura y custodiada, una gracia especial de Dios dentro del sacramento del matrimonio. Y hay también una realidad que pareciera que es muy básica y se da precisamente porque es muy básica, muy fundamental, se da por sentado. Que nosotros estamos en esta tierra para llegar al cielo. La meta es el cielo, eso es todo, o sea, no vinimos aquí para otras cosas. Todo lo demás son medios, formas, sentido, herramientas, vocaciones, todo es forma, pero el fondo en realidad es estar en el cielo. Entonces, lo que es también en la soltería, pues lo es también para el noviazgo, en donde uno quiere no solamente el cielo para sí mismo, sino el cielo para la otra persona. Porque nuevamente no sabemos en qué momento, pues bueno, nos toque partir de esta tierra y bueno, no es que la motivación sea, entonces no hago esto para, pues, para no ir al infierno, sino que para ir al cielo. No, 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 esa no es la es por motivación. amor. Pero sí existe esta realidad de decir, bueno, finalmente todas mis acciones, todo cuanto hago, y no solamente a mí mismo, sino todo cuanto hago al otro, por supuesto que tiene un impacto en que voy o no voy, o quiero o no quiero estar con el Señor al final de los tiempos. Me gustaría que resumamos este episodio recordándole a cada una de las personas que nos escuchan, a ti que estés escuchando esto, que no eres un objeto, que eres un hijo de Dios, eres persona.
No eres un objeto para ser utilizado, ni las demás personas lo son. Tú fuiste creado para ser amado, para ser profundamente amada, con un amor conforme al corazón de Dios. En el próximo episodio vamos a compartir un poco acerca de cómo es el sexo según Dios, pero dentro del matrimonio. ¿Cómo es ese rollo cuando hay luz verde ya? Porque no todo es lo que parece. Ya vamos a estar conversando de eso en el próximo episodio, así es que bueno, eso ha sido todo por este cuarto episodio que finalmente hemos podido grabar. Chao, chao. Y damos gracias a Jesús porque has llegado hasta aquí. Si conoces a alguien a quien le gustaría subirse a esta barca, no dudes en compartirlo y no olvides suscribirte al podcast en Spotify y seguirnos en Instagram como @majoydiego.tv para seguir haciendo iglesia y comunidad. No te quedes en la orilla, mira a Jesús y anda.